Jorge Kelman, muchísimas gracias por venir. No, al contrario. ¿Cómo anda? Tito, ¿Bien? un gusto. Sí, sí, bien. Bueno, para aquellos que son nuevos en Pinamar, cuéntenos un poco su historia. Mi historia pinamarense ahora, dentro de unos pocos días, está a punto de cumplir 20 años. Nosotros llegamos con la familia a fines de marzo del 98. Veníamos producto de lo que fue la década del 90. Pero no tanto en lo personal, sino en lo colectivo. Yo venía de trabajar 20 años en una empresa muy grande En Buenos Aires. en Buenos Aires, ¿Dedicada a qué rubro? al rubro de cosméticos. Ajá. Y la década del 90 se me hizo muy cuesta arriba, independientemente de que estaba en una buena compañía, en una buena posición, en una buena situación económica, pero el contexto se me hacía muy difícil de administrar en lo personal y en lo familiar. Mis hijos veinteañeros no conseguían una inserción laboral, entonces decidimos, en una suerte de concilio familiar, intentar una nueva etapa y nos vinimos a Pinamar. ¿La referencia era de vacaciones en Pinamar o...? La referencia era de vacaciones. Nosotros Ajá. empezamos a venir a Pinamar, y voy a decir algo terrible porque me va a delatar. Nosotros vinimos por primera vez a Valeria del Mar en el año 68, cuando Valeria era un pequeño vergel soñado. Ahí después vinimos ya con los chicos, después volvimos en la década del 80 más o menos como lugar de vacaciones. En el 90 y algo decidimos encarar la compra de una casa que estaba en muy mal estado, y de a poco fuimos rehaciendo, quizás porque ya teníamos la idea de que en algún momento este iba a ser nuestro lugar en el ¿Y mundo. cuándo se produjo? Se produjo en marzo del 98. 98. En marzo del 98 cargamos todo y nos vinimos para acá. ¿Tuvo su retiro en la empresa de cosméticos? Sí, sí, renuncié a la empresa Ajá. y nos vinimos con la intención de generar un pequeño emprendimiento familiar. Nos llevó el año 98 concretarlo, y a comienzos del 99 fue cuando empezamos, así que ahora en enero O sea, el del rubro año... actualmente, Sí, sí, plantas, vivero. el mismo rubro, un vivero, que es una empresa familiar. La Bien, manejamos siempre así, con alguna ayuda externa, por supuesto, pero la manejamos siempre en ese concepto. bien. Y ahí empieza la vida de la familia Kelman en Pinamar, concretamente en Valeria, y también su inserción en las instituciones. Claro, uno de los cuestionamientos que me hice fue que durante la década del 70 y 80, en la cual yo estaba en una plenitud física, nunca me había interesado por los temas comunitarios. Y decidí tratar de corregir eso. Bueno, es un poco razonable eso, ¿no? Porque es el momento del despegue, del armado de la Sí, familia, los no hijos, debiera hacerlo, no debiera pero hacerlo. ocurre. Sí, pero vuelvo a repetir, es una etapa en la cual uno está pleno. Yo, digamos, estoy hablando de 30 años, 40 años, en la cual uno, por supuesto que no debe desatender los proyectos personales o familiares, pero sin hacerlo también debe dedicarle tiempo a lo comunitario, porque me parece que es un déficit muy grande, y después recuperar el tiempo perdido a veces se hace muy Se difícil. produce un hueco ahí de generaciones Exacto, en las exacto. No instituciones. se produce la alternancia, no se generan los relevos. Este, y creo que esto lo estamos viendo ya Igual, desde hace algunos fíjese años. que, por lo menos en la política partidaria, la onda ahora sí es que los chicos cada vez más jóvenes, Sí, tenemos un ejemplo muy claro aquí, ¿no? sí, Alguien me dijo claro. una vez, nos saltemos una generación con el intendente de 30. Ujú. Porque evidentemente a los 30 uno tiene toda la fuerza, todo el empuje, el ímpetu, pero también adolece de algunas cuestiones. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eso debería ser una transición razonable en la cual una determinada generación le vaya transmitiendo los conocimientos y la experiencia para que la generación siguiente se haga cargo después sin disrupciones, sin crisis,
que sea una alternancia razonable en la cual los mayores sepan ir dando pasos al costado para dejar los lugares cada vez más libres para una nueva generación. Es que en los imperios nunca fueron desechados los ancianos, por el No, contrario, ¿no? por supuesto. Yo no hablo de desecharlos, hablo de que tengan su lugar, pero como posición de referencia. Claro, pero ahora es todo o nada, quiero decir, ¿no? Ahora Ya desde hace demos años. paso a los nuevos, Sí. porque los viejos ya están gastados. Es que en cierta medida nos gastamos y nos gastamos mucho y nos gastamos sin esa capacidad de intentar preservarnos. No sé si fue una cuestión generacional o la fuerza de las circunstancias lo que nos llevó a dar todo o nada. Entonces en este quiebre hubo muchos que no dieron nada y hubo otros que dieron mucho, ¿sí? Con todo el desgaste y todo lo que esto significa muchas veces en la vida de las personas. Jorge, ¿cómo interviene usted en las instituciones en un comienzo? En un comienzo recién llegados, estoy hablando año 98, 99, me acerco a la Sociedad de Fomento de Cariló. Era mi lugar de pertenencia en ese entonces me acerco a tratar de colaborar en la medida de un vecino residente que deseaba participar. Y a través de la Sociedad de Fomento de Cariló llego al Foro de Seguridad. El Foro de Seguridad se había creado en el año 97 con el triste suceso que todos conocemos muy bien, que es la muerte de José Luis Cabezas. Y bueno, comencé a participar ahí, después en instituciones intermedias. Yo después dejo la Sociedad de Fomento de Cariló, se genera una nueva institución intermedia en Cariló, de la cual participo, amén de algunas otras cosas, la creación de la Cámara de Comercio de Valeria del Mar y algunas otras instituciones en la cual fuimos dando curso a esta asignatura pendiente. Yo era muy joven, ya no lo soy, claramente, y participábamos por la Asociación de Prensa en aquel entonces, ¿no? Exacto. Digo, había una efervescencia distinta en las instituciones, había un deseo de participación muy fuerte. ¿Qué pasó en Pinamar? ¿Se perdió eso? Pasaron distintas cosas y creo que no todas las experiencias fueron iguales. Sí es cierto que en los años 2000 dieron así como una irrupción violenta a la gente que necesitaba participar en instituciones intermedias. Entonces digo, me parece que fue el momento en el cual en Pinamar podía haber 100 instituciones intermedias, cada una dedicada a un tema específico que congregaba a la gente. Y que mayoritariamente no eran un sello de goma. No, con mucho trabajo. Claro. Con mucho trabajo, con mucha actividad, con mucha presencia institucional dentro del partido. A lo sumo todos vislumbrábamos que podía haber alguna, que no tenía demasiado contenido, pero en la cual siempre había 4, 5, 10 personas que verdaderamente eran motores de generación de ideas, motores de cambio. Fue una época de oro, digo yo. Y yo notaba en el Foro de Seguridad cómo ahí, digamos, se vislumbraba que realmente venía un Pinamar comprometido desde las instituciones, porque había mucha discusión, mucha apertura, mucho intercambio de criterio. Sí, por supuesto. De a poco eso... Es que eso tuvo también un motivo, ese quedo y esa desaparición no fue caprichosa, no fue directamente el producto de una política, estatal, de la cual algunos participaron sin entender el porqué, otros participaron por intereses sectoriales. Hubo una cantidad de factores que llevaron a ese ocaso que se produce fundamentalmente a partir del año 2008-2009. La realidad es que desembocamos al día de hoy en la cual eso es algo que se recordará en los libros y no mucho más. Pierden fuerza las instituciones intermedias, las que hay hoy día a lo mejor son sectorialmente representativas, pero no tienen, digamos, una influencia marcada en la comunidad, ¿no? Sí, correcto. Son más bien temáticas, digamos. Son temáticas, están en su propia lucha. Están en su propia lucha, en su propio intento de supervivencia,
algunos merced al empecinamiento de algunos viejos dirigentes que se niegan a dejar esos lugares vacíos, pero esto es lo que ha pasado. Yo hablo de lo poco que conozco, que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente de Pinamar. Vuelvo a repetir, van quedando esos espacios, también por parte de lo que dijimos antes. Quizás no supimos generar los ámbitos para que una nueva generación nos reemplazara. Entonces, con esta obstinación, con este empecinamiento, con este deseo de seguir haciendo cosas, ¿sí?, no nos fuimos dando cuenta que los caminos se nos cerraban, de que los ámbitos ya no eran propicios para una cantidad de cosas, y en este tratar de remar contra la corriente, cada vez nos fuimos desgastando más. También hay una cuestión que es inherente a todas las comunidades pequeñas y es el éxodo de los jóvenes, por estudio, por trabajo, que muchas veces también se corta ahí la generación, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Rotary, que tiene además de Rotary, tiene el Interact y tiene el Rotarac, ¿no? El Rotarac prácticamente en las ciudades chicas no existe porque todos van a la gran urbe en busca de su proyección laboral o vocacional, ¿no es cierto? Esto es así. Y ahí se produce un quiebre, digamos, de generación y están los grandes y después los que vienen muy abajo. Sí. Pero los de 30, 40... Falta esa generación intermedia que después en algunos casos retorna. En algunos casos retorna ya profesionales. Y enviciados. No, pero digo, no tanto como ya no eso, con esos ideales que claro, por ahí se tienen ya en los como 30. yo decía antes, quizás en proyectos personales. Sí, lógicos. Sí. Casarse, tener hijos, desarrollarse, la casa, el auto, las vacaciones. Entonces, esto es lo que nos ha sucedido, pero digo, esto me parece que también es el resultado de una visión en la cual, digo, las instituciones intermedias no pueden prosperar si no tienen el visto bueno y el acompañamiento del Estado. Ahora, observe usted que en política han aparecido los treintones, cuarentones, pero en política, ¿no? Los veinteañeros y menos aún. También, y que emergen, digamos, como una circunstancia de ser arrastrados por un partido político y no por una cooperadora de jardín. Sí, claro. Digamos, en muchos casos sí han pasado por una cooperadora, quiero decir, ¿no? Sí, pero me parece que las primeras armas, los primeros pasos los dan en esta política, en esta cuasi política, en la cual se interviene primero en los colegios secundarios, y esto después lleva a algún partido en la cual se empieza a colaborar, se empieza a ver cómo es este mundo de la política, y después ya a partir de los 20 ya los encuentra muy comprometidos. También desde lo social, porque no es únicamente hacer política por la política misma, sino es entenderla como una herramienta de transformación o una herramienta en la cual llevar adelante una idea, un pensamiento. El foro de seguridad fue, digamos, un poco donde usted más se desarrolló, tuvo gestión. Sí. Fue, ayúdeme con el cargo, defensor de seguridad. No me salía el término. Defensor de seguridad. Defensor de la seguridad. Y después de la pausa quiero que abordemos esta cuestión, qué nos pasaba en los 90 con el tema delictual y qué pasa hoy, ¿no? Y los 12 años del kirchnerismo y los años que vinieron después y ahora que estamos, a mi criterio, padeciendo, ¿no? Una cuestión de inseguridad producto de malas políticas. Pero digo, hay un comparativo entre aquellos 90 y lo que vino después. Debe haberlos, o uno debería tomarse el trabajo de analizar un poco esto. Lo que pasa es que ya este tema de análisis y comparaciones queda exclusivamente para aquellos que puedan tener algún conocimiento un poco más real de la cosa. Bien, pero usted vivenció aquella época por tener una responsabilidad comunitaria, quiero decir, ¿no? Sí. A partir de su experiencia me gustaría que me deje su pequeño análisis. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Tenés un estudio de arquitectura? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Para empezar, tenés que recordar
Y si la basura sacas, o sea, vos y paseas. Antes y después de comer, la canilla prende. Con cualquier jabón, enjuágate y sécate bien. Para terminar, tienes que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. ¿Tenés un restaurante? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y personas mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. ¿Tenés un estudio contable? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicitá en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Bien, Jorge, ¿qué pasaba en los 90 con la delincuencia? O con los hechos delictuales. A ver, recién fuera del aire estábamos hablando de que Pinamar sigue manteniendo un bastante de ese clima pueblerino. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan desde el punto de vista de la inseguridad responden todavía a ese criterio. Nosotros seguimos teniendo, hasta lo poco que yo puedo manejar hoy, un tipo de delitos, que es el robo en casas no ocupadas, el escruche y algunas cuestiones así. Nosotros todavía no ingresamos a otros tipos de delincuencia mucho más violenta, salvo en algunos casos esporádicos o en algunas cosas que son muy conmocionantes. Sí, lo que nos pasa o lo que nos pasó, o lo que nos pasó a fines de los 90 y principios del 2000, claramente responde a la respuesta a una época, a una política, a una sociedad que tenía determinadas características. Es decir, estoy hablando concretamente de lo que significó la exclusión de los años 90 y cuál fue el impacto que esto generó en mucha gente, en muchos jóvenes que encontraban en el delito la forma de salir adelante, de ir adelante o de enceguecerse con esta cuestión del dinero fácil y rápido. Sin lugar a dudas, los foros de seguridad, iba a decir más que eso, digo, la participación comunitaria agregó al tema de la seguridad un elemento significativo, importante. Era el contralor de lo que estaba pasando en un lado y en el otro. Era aquel que con un ojo miraba la realidad de su sociedad y veía los problemas que estaba teniendo, y por el otro lado no descuidaba las fuerzas de seguridad. Claro, y atendía rápido el reclamo, ¿no? Por lo menos trataba de dar un lugar de contención, de análisis, de discusión, de debate, de interlocución con los poderes, el poder municipal o el Estado municipal, el poder político, el poder judicial. Entonces trataba de dar un ámbito de discusión, de generación de nuevas propuestas, de ideas, de avance en este terreno. Acá evidentemente se produce un quiebre hacia mediados del año 2007. Y ya tiene que ver con la política directamente involucrada en el tema de seguridad. Un par de años antes se había sancionado la ley de policía comunal y Pinamar, lo mismo que muchos otros municipios, había adherido a la ley de policía comunal. Uno de los puntos más notables que tenía la ley de policía comunal era la elección del jefe de policía comunal por el voto directo de la sociedad. Cosa que
finalmente desaparece. Porque podía ser un civil. Podía ser un civil, podía ser un policía retirado, podía ser aquella persona que la sociedad entendiera capaz para desempeñar esa tarea. A mediados del año 2007, cuando ya era casi segura la elección de Daniel Scioli, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sanciona una modificación de la ley por la cual se interrumpe la elección del jefe de policía comunal hasta mejor oportunidad, o la dilata en el tiempo. De hecho, al día de hoy no se ha reinstaurado. Entonces creo que ese es un punto de quiebre en el cual el poder político logra un entendimiento con la fuerza de seguridad. Yo, un poco con realismo, lo llamo un pacto de gobernabilidad, por la cual se empieza a quitar del escenario la participación ciudadana. Esto tarda unos años en concretarse por el empecinamiento que teníamos aquellos que participábamos de esto, y estoy hablando de todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, no estoy hablando ahora específicamente de Pinamar. Pero la realidad es que esto va avanzando con los sucesivos ministerios, y yo diría que el certificado de defunción se da por el año 2013. ¿Sí? Ahí ya muchos foros habían dejado de existir y de hecho la participación ciudadana estaba condenada al fracaso. Y era un poco la participación de las instituciones una mojada de oreja a ese mal concepto que la comunidad tenía y en gran medida todavía tiene sobre las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque se sentían controladas. Se sentían miradas. Miradas, exacto, se sentían que había una sociedad que los estaba mirando muy minuciosamente. Y evidentemente a ciertos poderes hegemónicos el hecho de que uno les ponga la lupa encima no les causa ninguna gracia. Ahora, esto tampoco significaba, digamos, terminar con la responsabilidad inherente al Estado de dar seguridad. No, de ninguna manera. Porque también se mezclaba la discusión, ¿no? Decía, bueno, pero ¿cuál es el alcance de las instituciones a través de los foros? ¿Qué es lo que pasa con la decisión de los jefes policiales? ¿Hasta dónde el intendente realmente puede ser jefe político de un comisario? Digamos, todas cuestiones que se planteaban y se plantean aún hoy. Sí, claro. Pero a ver, vamos a desglosar. El intendente siempre fue el jefe político de la policía de su lugar. ¿Sí? Pero convivió. Esto era un doble comando. El comisario hacer la plancha con respecto a la seguridad. Por supuesto, pero muchas veces buscaba focalizarla en algunos lugares que le eran conflictivos. Sí, en algunos lugares el drama o el problema era los desarmaderos de auto. Entonces el jefe político, el intendente, hablaba con el comisario y llegaban a un entendimiento de que un poco era admisible, un poco mucho ya no se podía tolerar. Entonces, como digo, esto era un doble comando, el poder político por un lado interviniendo sobre la fuerza de seguridad y por otro lado lo que es la verticalidad que toda fuerza de seguridad requiere. Ahora, la crisis moral que tenemos como sociedad es tremenda, ¿no? Porque es juego clandestino sí, chica sí, pero no me metas la droga. Quiero decir, esas opciones tan terribles que se dan en el hecho práctico es lo que nos terminan desarmando como sociedad. Claro que nos terminan desarmando porque no sabemos o siempre vamos corriendo la raya. Exactamente. ¿Sí? Es decir, vamos corriendo los límites que son admisibles, cuando la realidad es que, como dicen, una mujer no puede estar un poquito embarazada. Entonces digo, en el momento que uno empieza a transigir y uno empieza a admitir que hay determinadas cosas que no queda más remedio que aceptar, digo, es cuando empezamos el deterioro. Y cuando uno comienza el deterioro, ya después dónde termina no se sabe, o cómo frenarlo es muy difícil. Jorge, déjeme un minuto para terminar sobre su opinión de la gestión de Martín Yesa. Me reconozco muy crítico de la gestión, pero fundamentalmente en esta falta de la posibilidad de diálogo.
y lo voy a decir en dos muy cortas participaciones que intenté tener. Una de esas es a raíz de un choque que sufre uno de mis hijos con un motociclista. Entonces, a raíz de eso, intenté llevarle al secretario de Seguridad algunas ideas que creo que hubiesen ayudado. Bueno, jamás tuve posibilidad de concretarlas. Intenté hablar personalmente, me apersoné a la Secretaría de Seguridad, fui a la Fiscalía, no obtuve ninguna respuesta. La segunda es, un señor jubilado me planteó un problema que tiene con la posibilidad del pago de sus tasas municipales. El señor, por su número de documento, cobra alrededor del día 20 y las tasas municipales vencen el día 15, con lo cual él no puede pagar en término. Siempre en mora con siempre en mora con el recargo del 10% y con esta quita de el descuento por buen cumplimiento. Entonces le envié una carta al señor intendente diciéndole que en estos casos, que pueden ser muy pocos, digo, merecía algún tipo de contemplación. Jamás tuve respuesta. Entonces, esto es lo que yo hablo, lo que yo menciono, la falta de capacidad de diálogo con el vecino, con las instituciones, con este tipo de cosas. Y un político que no escucha. Un político que no escucha me parece que no es político, puede ser otra cosa. Y después, por último, no comparto, es decir, yo creo que en esencia gobernar es establecer prioridades. Y yo no estoy muy de acuerdo con que el día que se había anunciado el cese de un nefrólogo, había 2 personas pintando los cordones en la avenida Espora. Digo, me parece que las prioridades del señor intendente, que tiene toda la legalidad para establecerlas, porque lo votamos los pinamarenses para que sea nuestro intendente hasta el año 2019 por lo menos, puede hacerlas. Pero digo, no encontramos los mecanismos como para decir, señor intendente, me parece que hay otras prioridades. Jorge, le agradezco enormemente que haya venido. No, al contrario, Placer. ha sido un placer. Muchas gracias.